Hola, buenas noches. Bienvenidos sean todos a Luna Sabati, un programa de las Hermanas de la Noche enfocado en temas del femenino nocturno, diosas obscuras y la importancia de la mujer dentro de la senda de la mano izquierda. Para quienes no nos conozcan, las Hermanas de la Noche es un colectivo conformado por 3 exponentes femeninas de la senda de mano izquierda en México y enfocamos gran parte de nuestro trabajo en la investigación y generación de contenido sobre temas de ocultismo, paganismo y brujería. También me gustaría presentarles a nuestras integrantes comenzando, ¡ay, la dislexia! Con nuestra biblioteca andante, aunque lo niegue Catherine Aine, Hola. especialista en magia ceremonial y senderos draconiano, a nuestra querida artista residente y trollcona Bat Endry, especialista en sendas nórdicas, y finalmente su servidora Ingrid Hollander, investigadora y satanista ateísta. Una vez concluida esta breve presentación, nos vamos a arrancar con el episodio de hoy dedicado a la luna negra, caos y destrucción. Así que pónganse cómodos, sírvanse su bebida favorita y alisten sus preguntas. Y para comenzar a aproximarnos a este tema, pues me gustaría comenzar definiendo un poco qué es la luna negra. Hay que comprender que la luna negra es el comienzo del ciclo lunar como tal. Explicado científicamente, la luna negra es un acontecimiento de carácter astronómico donde la luna está tan próxima al Sol en nuestro cielo que es imposible verla desde la Tierra. Dentro del ciclo de la luna nueva hay 2 noches en las que la luna está completamente en conjunción con el Sol y la Tierra y no es visible, aunque esto no sucede en todos los ciclos lunares. Si ustedes quieren saber exactamente en qué momento la luna nueva estará al 0% de iluminación, les recomiendo consulten constantemente los datos del Observatorio Naval de los Estados Unidos. Y justo cuando la luna nueva tiene una iluminación al 0%, se le conoce como luna negra. Vamos a encontrar que para las sociedades antiguas de todo el mundo se veneraba tanto a la oscuridad como la luz. La noche, el invierno, el solsticio de invierno y la luna oscura fueron honrados como momentos en los que las viejas formas de vida morían, dando paso a una regeneración, dígase al renacimiento. Las mujeres sabias, que más tarde fueron llamadas brujas, como lo hablábamos en nuestro episodio anterior, que si no lo han escuchado, se los recomendamos mucho. Lo van a encontrar tanto en YouTube como en Spotify. Pues bueno, estas mujeres sabias llamadas brujas de alrededor de todo el mundo celebraban ceremonias sagradas en torno a la luna negra. En estas ceremonias, las mujeres se nutrían en el útero de la oscuridad, viajando a las profundidades de su inconsciente, donde las verdades sobre los patrones y motivaciones reales detrás de sus acciones eran reveladas, sanadas y transformadas. A través de estos círculos conscientes que a la vez eran ceremoniales y sagrados, las mujeres alcanzaban altos niveles de conciencia y sabiduría. Sus poderes curativos sobrepasaban las barreras del tiempo, del espacio y de las formas. Pero a medida de que estas mujeres sabias fueron demonizadas y la casa de brujas se extendió, pues estas ceremonias sagradas a la luna negra se perdieron durante muchísimos siglos. Los diferentes poderes de la oscuridad tomaron forma en las diosas que antiguas comunidades solían venerar y a las cuales se les pedía guía, protección y ayuda para iniciar un proceso sagrado que hoy en día conocemos comúnmente como enfrentar nuestra sombra. Estas diosas siguen siendo la encarnación de energías mágicas de la oscuridad y sus arquetipos son de una ayuda invaluable para que podamos ver con claridad incluso en la oscuridad más profunda. Hay que tener siempre presente que los seres humanos estamos en constantes procesos espirituales y de maduración que son impulsados y apoyados por los siglos naturales de esta oscuridad. Estos están representados en los distintos arquetipos de las diosas que podemos invocar para obtener su sabiduría y hacer de este viaje un camino exitoso, no únicamente al autodescubrimiento personal, sino también a la autodeificación dentro de la senda de mano izquierda. Dentro de estos arquetipos femeninos de la oscuridad vamos a encontrar a diosas en todas las culturas. No hay cultura de la antigüedad que no tenga diosas relacionadas con la oscuridad y con la destrucción, siendo quizás las más representativas Nix, Hécate, Kali, de las cuales
hablaremos más a profundidad posteriormente en otros episodios, pero sobre todo el arquetipo de Lilith. Es tan relevante Lilith como una figura arquetípica que representa a la oscuridad en su totalidad, que incluso dentro de la astrología es nombrada como la misma luna negra, donde no es representada por un cuerpo celeste como Venus, por ejemplo, sino por un punto en la órbita de la luna. Pero entonces, ¿qué va a representar Lilith como la luna negra? Bueno, pues Lilith va justamente a simbolizar la naturaleza salvaje, rebelde e indomable que habita en toda mujer. Esa parte que se revela con rigor contra el sistema patriarcal. Es como que muy sencillito, ¿no? Como súper fácil de hacer, ¿no? Cof, cof. Pero bueno, dentro del femenino nocturno, justamente, la luna negra entonces vendría a ilustrar la naturaleza salvaje que habita en toda mujer. Ese estado de libertad suprema en conexión con la tierra, con su cuerpo y con su intuición, a la par de sus emociones reprimidas como la ira o el deseo, sin negarlas, más bien todo lo contrario, aceptándolas y aceptando también que son parte de la naturaleza humana y que hay que aprender a dominarlas y trabajar con ellas. Este punto revelador que invita a las mujeres a integrar todo lo que han reprimido sistemáticamente e históricamente, que también va muy de la mano con honrar lo femenino y a vivir también en, pues, en un estado de libertad, a lo mejor no de libertad como con una soltura así de guau, sino con la libertad de poder Se trabó expresarse un poquito. de manera abierta. Ay, pero, ¿ahí ya me escuchan de nuevo? ¿Sí? Sí, 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 te escuchamos bien, sí. ¿Sí? Bueno. Ay, gracias. Si me trabo, porfa, no duden en interrumpirme. Entonces, bueno, regresando un poco justamente a esto que hablábamos de Lilith, ¿no? Que es este punto liberador que nos permite, pues, explorar todo lo que ha sido reprimido para sanarlo y transformarlo. Y entonces, así como la luna también va a representar el ciclo menstrual, pues la luna negra estaría asociada a esa sensación de alivio que provee la menstruación cuando no existe deseo de procreación. Aparte, el hecho de que la luna negra también tenga esta carga de destrucción que se le pone también a la menstruación de la mujer es como muy fuerte, ¿no? El hecho de decir que es una luna infértil porque no tiene luz, el hecho de decir que una mujer que está menstruando es infértil porque esa sangre que era vida murió y por eso está saliendo de la mujer, pues también tiene mucho que ver justamente con esto de destruir lo reprimido para tener una sensación de liberación, ¿no? De esta forma, Lilith, como la luna negra para la astrología, va a representar los arquetipos de la transgresión a toda norma, ya que es un principio completamente instintivo, inconsciente y muy arcaico. Hay que comprender a la figura de Lilith como la luna negra más allá de los mitos judeocristianos, ¿no? Lilith no nace con los mitos abrámicos, Lilith nace muchísimo más atrás, en Mesopotamia, en Sumeria, y si rastreamos este principio femenino de obscuridad, seguramente encontraremos que viene todavía desde más atrás, ¿no? Entonces, su energía va a despertar en nosotros, pues, esa parte dormida, esa parte animal, porque es una energía irracional y desmedida, a la que también se le tiene que tratar con mucho cuidado, ya que manifiesta no únicamente la liberación de lo reprimido, sino también el enfado por no poder expresar por completo el deseo de independencia, el enfado de saber que histórica y sistemáticamente la mujer, perdió su autonomía, que perdió su autopertenencia, pero que a la par también abre el camino para confrontar todo aquello que hemos negado, para superar todos esos obstáculos, para convertirse desde el lado femenino en la figura adversarial que nos va a hacer confrontarnos a todo aquello que estamos negando de nosotros mismos, de nosotras mismas,
pues para poder transitar justamente este sendero siniestro, ¿no? Y nos vamos a encontrar este concepto de la luna negra, no únicamente en la astrología, como se los acabo de platicar ahorita, no únicamente en las figuras arquetípicas de muchas diosas de la oscuridad, de la noche, que también están ligadas a la menstruación, ¿no? Y a la destrucción, ¿no? Este concepto también hoy en día que se está rescatando mucho de las carpas rojas, va muy ligado a esta idea de volver a unirnos con, pues, con ese pasado femenino, con ese sagrado femenino que sí tiene una parte en nocturno, que a lo mejor no se trabaja mucho en carpa roja el femenino nocturno, sino más bien esta aceptación del útero, de la sangre, de comprender que toda muerte trae un renacimiento y una esperanza de una transmutación y de una transformación espiritual y física, sino que también el concepto de luna negra se va a insertar muchísimo en distintos paradigmas de la senda de mano izquierda. Y Kat, que es una super mega maestraza en Clifford, Más o menos. aunque le niegue también. Sé Nos algunos datos. sé algunos datos, yo te tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Justamente, Kat, me gustaría si nos puedes platicar del concepto de magia negra. Sí, también magia Sí, negra, que está magia muy negra, sí, sí, ligado a la luna negra también, claro que sí. en este árbol justamente clifótico o árbol de la muerte. Bueno, pues vamos a adentrarnos en ese aspecto de la luna negra a través de la esfera de Gamaliel. Pero antes de adentrarnos de lleno a este tema de Gamaliel y la luna negra, necesitamos abordar de forma rapidísima el tema del ciclo lunar y su influencia en la magia ritual, pues la luna juega un papel crucial en dicha práctica. Si bien podríamos decir que la mayor parte de la magia se lleva a cabo desde esta esfera. Ajá. Hay dos fases principales, desde la luna nueva hasta el primer cuarto y desde el segundo día de la luna llena hasta el último cuarto. Además, hay dos fases secundarias, desde el primer cuarto hasta el primer día de la luna llena y desde el último cuarto hasta el último día. Durante el periodo de la luna nueva hasta la luna llena es cuando la energía lunar es más poderosa. Favorece el crecimiento, la expansión, tendemos a hacer invocaciones, tendemos a hacer magia para hacer crecer todo tipo de cosas. Por otro lado, desde el segundo día de la luna llena hasta el último cuarto, las energías son propicias para desterrar, disminuir y hacer que cosas no deseadas mueran, ¿no? Perezcan. De esta manera abarcamos el ciclo lunar completo que dura aproximadamente 28 días, durante el cual la luna experimenta fase de crecimiento de luna nueva a luna llena y de mengua, de decrecimiento, de luna llena a la luna nueva. Ajá. Y bueno, entre ese inter, pues obviamente vamos a tener esta parte de cuarto creciente, cuarto menguante. Poco a poco se van a dar dando esas derivaciones, pero para la magia ritual, estos dos aspectos, tanto de ser creciente como de menguar, son importantes. Ahora, voy a hacer un pequeñísimo paréntesis para decir que es recomendable aprovechar las fases primarias para la magia, ya que las secundarias suelen ser menos efectivas y pueden tomar más tiempo en surtir efecto. En todo esto que acabo de mencionar, pues la oscuridad de la luna juega un papel muy importante en la manera energética asociada a la luna. Hay dos términos que utilizamos para referirnos a esta fase oscura. El primero es luna oscura, que suele ser más utilizado que luna negra, que como bien ya había comentado Ingrid, pues es en este punto en donde no hay luz lunar, ¿no? Esta fase de luna oscura se refiere a los días en que la luna no es visible en el cielo o que es poco visible y el inicio de la luna nueva, que por lo general la luna nueva pues es esta uñita, ¿no? Se suele entender que es como esta uñita que vemos en el cielo nocturno. También se cree que durante estos días la energía lunar
está en su punto más bajo, lo que hace que cualquier ritual realizado durante este tiempo sea menos efectivo. Ahora, entre comillas, no vayamos a entrar como que en este tema de que, porque ya lo dijo Kat, no va a funcionar, ¿no? O porque lo dijo tal, no va a funcionar. Simplemente que es una cuestión de fluir con la marea energética. Y si fluyes, por lo general, es mucho mejor el trabajo mágico. No quiere decir que de otro caso no funcione, ¿no? Ahora, como decía Ingrid, pues el término luna negra va a determinar ese momento en que la luna nueva no es visible en el cielo debido a su alineación con el sol. Este término suele ser más concurrido en temas de astronomía. Ajá. Pero ambos términos, pues, suelen utilizarse indistintamente. Sin embargo, en la magia ritual, sobre todo aquella que utiliza el Ars Paulina, se tiene en cuenta más que nada la parte de la luna oscura, pues se dice que en ese periodo de tiempo descansan los ángeles planetarios, los arcángeles, que todos conocemos asociados a los planetas. Ahora, habiendo abordado rápidamente este tema, ahora podemos hablar bien sobre la novena esfera o la novena Séfira Yesod, que se suele traducir como fundamento. Es la tercera esfera en el pilar medio, en el árbol de la vida, en el árbol cabalístico. Se forma a partir de la unión de Netzach con Jod y su experiencia espiritual implica la visión de la maquinaria del universo. Yesod se relaciona con la luz astral, conocida como el Akasha, que subyace a toda materia densa y es la base del universo físico. Es donde se combinan las influencias de las sefirot anteriores para formar un plano astral o doble etérico, sobre el cual se construye el plano terrenal. En Yesod, tanto eventos naturales como hechos por el hombre tienen lugar en los éteres astrales, antes de manifestarse en el mundo físico. También se asocia con la intuición humana y es la esfera donde tiene lugar la mayoría de las operaciones mágicas, pues sabemos que tanto magos como brujas buscan influir en el mundo físico manipulando corrientes sutiles del astral. Yo suelo considerar a la luna como si fuera un condensador de energías. Entonces, es como si tuviéramos un caleidoscopio. Tú quieres influir sobre una esfera, por ejemplo, marcial, que tiene que ver con Marte, de todas maneras te vas a conectar desde ese plano etérico para fungir desde ese plano, atraer esas energías y darles forma en esas energías, en esta esfera, o sea, darle forma a esas energías en esta esfera. La esfera de Yesod es andrógina y su energía es también sexual, ya que aquí es donde se le da forma a los sexos por primera vez y se suele asemejar a una madre embarazada a punto de dar a luz, ya que engendra el universo manifestado, influenciado por todas las sefirot por encima de ella. Según el Sefer Yetzirah, Yesod purifica y corrige las emanaciones que descienden por el árbol de la vida, asegurando que solo las formas más dignas sean diseñadas para recibir la energía divina en el universo físico. Yesod también se relaciona con el elemento del aire, simbolizando la mente consciente y racional. Es curioso, ¿no? Que se suele asociar con el aire y no necesariamente con el elemento agua. Y esto también tiene que ver con el hecho de que en la antigüedad se tenía la idea de que este pequeño como arco que se forma en la luna tenía que ver con como los cuernos del toro y de alguna forma estaba asociado ese tema con el aire. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los reinos telúricos. Ahora, es desde este punto donde se van a corregir las emanaciones, y van a descender por el árbol de la vida, asegurando que solo las formas dignas pues sean diseñadas, ¿no? Es crucial para el crecimiento psíquico y el logro espiritual, aunque Yesod está estrechamente relacionado con el mundo físico y las experiencias humanas, es el origen de fenómenos que nuestra cultura podría considerar sobrenaturales, ya que funciona de manera diferente a la realidad ordinaria.
Esto sugiere que encuentros con aspectos yesódicos pueden dar lugar a experiencias que desafían las reglas de la realidad cotidiana. El lado oscuro de la luna es Gamaliel, asociada con la Sefira Yesod en el árbol de la vida, y que representa pues la oscuridad y la profundidad del inconsciente humano. Se le conoce como la morada del obsceno y alberga las energías reprimidas y perversas que emergen de la profundidad del alma. Este aspecto sombrío de Yesod se manifiesta como Gamaliel, la clifa que revela los deseos sexuales más oscuros y las imágenes perturbadoras que residen en el subconsciente. Lilith, la diableza gobernante de Gamaliel, se encuentra aquí desde en un estado personificado de la seducción y la rebeldía contra las normas establecidas. Desde su posición en Gamaliel, Lilith ejerce su influencia sobre el mundo, siendo la fuerza oculta que impulsa los instintos más primitivos, como bien comentaba Ingrid, y los sueños más oscuros de la humanidad. Gamaliel es el reino de los sueños oscuros, donde se esconden los aspectos más oscuros y prohibidos, donde se exponen las sombras. Todo aquello que preferimos ignorar lo vamos a encontrar en esta clifa. En estos sueños que se experimentan desde Gamaliel, suelen ser reprimidos y persisten como manifestaciones de nuestros instintos más salvajes y prohibidos. La práctica de la magia negra busca explorar los rincones más profundos de Gamaliel para comprender y dominar los impulsos sexuales y las fuerzas ocultas que residen en el subconsciente. A través de prácticas rituales y meditativas, intentamos desentrañar los misterios de esta esfera y utilizar su energía para alcanzar estados mentales extáticos y liberar el alma de las ataduras terrenales. Gamaliel, como el lado oscuro de la luna, está vinculado al culto ancestral de las brujas y su conexión con la sexualidad y la muerte. Las deidades asociadas como Pan, Dionisio y Hécate personifican la dualidad de la vida y la muerte, la sexualidad y la oscuridad. Los rituales de brujería practicados en Gamaliel involucran el sacrificio de sangre y fluidos sexuales como una forma de canalizar y manipular las fuerzas vitales del universo. Gamaliel representa la exploración de los aspectos más oscuros y tabúes del ser humano, donde la sexualidad y la muerte se entrelazan en un viaje hacia la comprensión y el dominio de los impulsos más primitivos y poderosos del alma. Ajá. Aquí también es la esfera del tiempo. Es una esfera que está asociada a deidades femeninas que tienen que ver con este arquetipo de la tejedora. Por lo general, las deidades femeninas que se presentan en esta esfera se suelen representar como arañas, porque justo aquí es donde el practicante tiene que justamente tejer su realidad a la manera en que quisiera ver su destino forjado, labrado, como un tapiz, ¿no? Entonces, aquí el practicante lo que hace es entrar en estados alterados de conciencia, se busca mucho esta parte del viaje astral, mucho el trabajo con los sueños lúcidos, implica también bastante estos encuentros con entidades vampíricas como súcubos, íncubos y también trabajo vampírico. Ahora, cuando uno se encuentra en desequilibrio en esta esfera, además de dejarse llevar por los instintos más carnales y más primigenios en uno mismo, además de eso, la persona se queda como vacía y entonces tiende a vampirizar a los demás en búsqueda de aquello que no tiene. Entonces se vuelve un vampiro en la definición como más maldita, ¿no? De lo que es el vampirismo. O sea, realmente se convierte en una maldición más que un beneficio, una herramienta o una bendición, ¿no? Que no es como tal el trabajo vampírico que haría un mago capacitado, sino que más bien se convierte literal en un ser parasitario, ¿no?
Y además de todas estas deidades que mencionamos, Pan, Dionisio, etcétera, Hécate, también podemos encontrar deidades como Apolo. De hecho, en la antigüedad, las lunas nuevas también estaban asociadas a Apolo y de cierta forma ahí podemos encontrar otro concepto muy ligado a esta parte del trabajo clifótico que es el sol negro, ¿no? Además de eso, por ahí, Damon Barzai menciona en uno de sus libros, que ahorita me van a disculpar, no recuerdo el nombre, pero menciona que Lilith se encuentra en su faceta de Kalilitu, que es una sirena maligna, ciega, me parece, con un tercer ojo, y que habita las aguas oscuras de Gamaliel. Y ella se suele asociar como esta maestra de la magia astral, quien guía a los buscadores del conocimiento a través de los velos del futuro y que suele enseñar el uso de herramientas adivinatorias, además de enseñar esa parte del vampirismo psíquico y sanguíneo. Y bueno, pues en este caso, Gamaliel trata este tema de la transformación a uno mismo, explorar los rincones más oscuros y ocultos de uno mismo, para poder traer a la superficie aquellas habilidades que permanecen ocultas muchas veces o aletargadas por miedo, por cuestiones reprimidas y la exploración en el sueño y la magia astral. Aquí hay mucho de esa parte del cultus sabati, el vuelo de las brujas, porque al final de cuentas estás tan asociado a este tema, la brujería, que es aquí donde se lleva realmente el sabbat, desde esta parte astral, pero desde este punto de lado oscuro de la luna, ¿no? Y bueno, respecto a toda esta parte sexual, creo que nos va a comentar un poquito más al respecto y yo creo que sería todo. Me voy a esperar a las preguntas, a ver si por ahí surge algo y que se pueda comentar y va a profundizar un poquito más sobre esta parte sexual. Sí, igual para los que nos estén escuchando en vivo, si tienen dudas, ya saben que pueden dejarlas en la casilla y las retomamos al final de esta charla. Para los que nos escuchen en diferido, dejen sus preguntas en la plataforma donde nos estén escuchando, donde nos estén viendo y nosotros respondemos. Bat, otro pedacito de cátedra, por favor. Sí, pues después de todo lo que dijo tanto Ingrid como Kat, ¿no? Creo que tienen unos grandes expertise en el tema, sobre todo de tanto las clifas, tanto todos estos temas muy interesantes. A mí me gustaría abordar un tema que creo que hasta cierto punto entra en el tabú, ¿no? Creo que la luna nocturna toca muchos tabús, varios estigmas sobre todo. Y a mí me gustaría abordar de todo esto de la luna negra, sobre todo, o sea, hablamos desde menstruación, hablamos desde los ciclos, hablamos todos estos procesos también de introspección, autoconocimiento, contacto con lo sombrío, lo primitivo. Y yo creo que no hay nada más primitivo, ¿no? Dentro del ser humano, obviamente, y creo que también dentro de la naturaleza, que la ira y el sexo, ¿no? La ira y el sexo, evidentemente, son dos aspectos que forman parte de la experiencia humana, ¿no? Lo hacen entrar en contacto directo, obviamente, con sus instintos, lo empujan a desinhibirse, ¿no? En una pulsión tanto erógena y tanática, ¿no? Dependiendo de qué aspecto o qué foco le estemos dando a cualquiera de estas dos, la decisión y ejercicio de estas fuerzas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? Y también ser quien manipula la llave en estos portales. Todo esto concede mucho poder sobre sí mismo y el manejo de la voluntad del individuo, que es principalmente lo que buscamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues sencillamente que si alguien es capaz de ser consciente del origen de sus deseos e impulsos, se convierte en una persona menos manipulable, por así decirlo, acercándonos al concepto de libertad, aunque el estudio, obviamente, dentro de muchas ramas de varias filosofías, aún ponen en debate la existencia del libre albedrío, ¿no?
Al menos hacer conciencia de lo que nos mueve internamente y nos hace reaccionar en cierta medida, nos acercan un poco más hacia el conocimiento propio, al autoconocimiento, autoexploración y la autonomía, que es por ahí el vitriol, ¿no? Encontrar como esa verdad interna o esa luz interna, lo que llaman la iluminación también. Me parece también bastante interesante señalar que el uso y las prácticas mágicas que se ven activadas por estas dos pulsiones, ¿no? Lo sexual y el odio o la furia o la rabia, se les llega a englobar dentro de la magia negra o en el sexo como magia roja, como para darles una categoría diferente o distinta a la magia, alta magia o magia blanca, ¿no? Que cuando uno menciona magia blanca ya es como un poco más aceptable que cualquiera de otro color. Retomando los temas de nuestra sesión pasada, ¿no? Que es el femenino oscuro. La figura femenina de sabiduría, libertad, manipuladora de las fuerzas terrenales y etéreas, muchas veces ha sido señalada por eso mismo, estigmatizando a la figura misma a algo de menor credibilidad, certeza o control, o sea, las brujas, las curanderas, las sanadoras, las mujeres malditas, ¿no? La luna negra se ve estrechamente también relacionada, obviamente, a estos temas, la ira y el sexo ejercidos desde una polaridad femenina, ya que ésta se le vincula también con los ciclos de regeneración y muerte, como hablábamos un poco, ¿no? O sea, estar en el portal de los hilos del tiempo, en el portal de lo real y lo surreal, lo onírico, ¿no? Como decía también Kat. Por lo tanto, también la visibilidad y expresión de estas se ven etiquetadas en una serie de tabús como lo son el sexo, la lujuria, la promiscuidad, la magia sexual, la fuerza sexual y erótica, la manipulación, seducción, etcétera. Así como es el caso del área femenina, donde muchas veces hemos visto conceptos como la histeria, la rabia, la furia, la inconformidad, la violencia, la castración y la destrucción. Ambas partes han sido muy señaladas como elemento en común: poner en cuestionamiento la posición o concepción de la feminidad y sus distintas expresiones o roles, ¿no? Dentro de la sociedad, la conformidad ante esto y el estigma de la pasividad para fortalecer las opresiones y dominios. Obviamente, tocando estos temas y el ejercicio libre, como hemos visto a lo largo de la historia, tanto de la sexualidad como de la furia femenina, son dos vertientes que se ponen en muchos cuestionamientos, en muchos estigmas, en muchas etiquetas, obviamente para no conceder o no cuestionar los poderes dominantes que por mucho tiempo han sido patriarcales y masculinizados. Es también por este marco que en muchas ocasiones las figuras femeninas relacionadas a la luna oscura, el punto más álgido de la fase lunar donde no hay luz, sino sombra de lo no revelado, se ven estas relegadas a su demonización, ¿no? Lo que fue muy fácil dentro de la cristianización o la fundación de religiones fundamentalistas, ¿no? A lo largo de la historia y del mundo. Se ven entonces estas pues, relegadas, exiliadas, segregadas y satanizadas mediante la manipulación de las creencias humanas, empujadas a vivir obviamente en altares, en vitrinas, en las ferias de la sociedad, en la marginación social, el estigma y la narrativa tan negativa que también se le ha dado a adjudicar, ¿no? Sin embargo, obviamente no siempre fue así, como también decía Ingrid al principio. En diferentes áreas del mundo, en épocas precristianas, ¿no? Y antes de que se oficializaran diversas religiones fundamentalistas y judeocristianas, se reconocía con gran atención a las fuerzas nocturnas, sexuales, ferales y destructivas, obviamente, reconociendo no solo su valor dentro de las fuerzas de la naturaleza, sino también se entablaba una relación o vinculación estrecha entre el pasaje de sus ciclos, comprendiendo que no solo era tanto un tema sobre bien y mal, o bueno y malo, o blanco y negro, sino que ambas partes de los ciclos eran importantes para que estos vinieran frutos, alimentaran la vida, em, amenizaran la muerte, permitieran los cambios y que el tiempo también fuera menos inclemente con uno, ¿no? Los elementos, y uno pues pudiera sobrevivir de una mejor forma. ¿Tenemos algún ejemplo o algunos ejemplos dentro de las figuras mitológicas importantes, no? Y ojo,
No estoy mencionando estas figuras como personaje de ficción o como personaje, como peyorativamente dentro del mito, ¿no? Porque a veces hay cierto escozor, ¿no? O incomodidad ante la frase de que las religiones y sistemas de creencias, pues obviamente parten de los mitos y analizar los mitos es analizar el cosmos del mundo, ¿no? Por mencionar algunas de estas representantes de la luna negra y su personificación, tenemos a deidades como Coyolxauhqui, Gulbeik, Angerboda, Hirroquín, Hel, Perséfone, Naamá, las Natmara, Omara, Lamia, Nix, Not, entre otras, ¿no? Obviamente mencioné muchas nórdicas porque estoy muy dentro de ese tema, pero dentro de ese cosmos se agregan mucho. Obviamente también Kali, ¿no? O sea, otras madres que también son sanguinarias, entre otras, que principalmente lo que las une es la expresión oscura de la feminidad y sus partes misteriosas y como custodias de estos misterios femeninos, que si bien no todos tienen que ver con la sexualidad, tienen sí que ver con las fuerzas oscuras de la muerte y su territorio de visibilidad o apariciones suele ser en la noche, ¿no? O sea, dentro de estas criaturas. También son vinculadas a ciclos sanguinarios, ¿no? Los ciclos menstruales, ciclos lunares, la marea, también son asociadas a una actitud feral y también erógena o pulsante. Por ejemplo, me gustaría como anotar o acotar un poco a todo esto, hacer un poco el énfasis, sobre todo con la giganta Not, que es la noche, ¿no? Y ella pasó a ser madre de los demás gigantes, tanto del amanecer y el anochecer, y hay algo curioso y peculiar dentro de la mitología, sobre todo escrita por Snorri Sturluson, que es de quien conocemos la Edda poética. Em, él describe, o sea, él describe la mitología que la deidad lunar en este cosmos nórdico es una entidad masculina, ¿no? Y aquí hay como que sale y se disocia de muchas otras mitologías donde usualmente por estar la luna tan asociada a, a los ciclos, a las mareas, a cumplir como esta otra parte, ¿no? El sol era visto más bien como una deidad femenina, ya que era quien fecundaba y hacía florecer las cosas, y por el contrario, la noche era vista como un ente masculino. Sin embargo, hablando sobre todo de la giganta Not, que es la giganta noche, la giganta de la noche, ¿no? Se narra de la siguiente forma, dentro, por ejemplo, de la Elfaginning, que es dentro una de las obras más extensas y que explican o describen de manera como más amplia, aunque no es la única, ¿no? Existen otras fuentes como Saxo Grammaticus, etcétera, que pues obviamente estudian y analizan la mitología. En la Gylfaginning se habla de que la hija de Norfi, ¿no? Ella era noche y era obscura y morena como la familia a la cual pertenece. Su primer matrimonio fue con un hombre llamado Nagelfari, ¿no? Y uno de sus hijos se llama Aot, luego se casa con Anar y de ellos se engendra la tierra, ¿no? Por último se casa con Delin y de él, de su hijo, procrean o generan al día. O sea, esta gigante tiene varios matrimonios, varios hijos, pero esta engendra a la noche, bueno, a la tierra, al día, al amanecer, ¿no? Y con ello también engendra, pues, las estirpes y ciertas estaciones del año. O sea, aquí la noche cobra una relevancia, no como tal dentro de la luna, pero encontramos a la noche, aún no podemos aseverar si tal cual así simplemente fueron las cosas de manera tajante, pero dentro de algunas escrituras que podemos entreleer entre líneas y más o menos escudriñar, nos arroja esos datos que nos habla de cómo la noche y a partir de la noche nacen los fenómenos y nacen los cambios, ¿no? Bien dicen también, pues la noche oscura del alma, existen como todos estos temas alrededor de las transiciones de las noches que es bastante curioso dentro de, pues, analizar y tener en perspectiva de varios focos mitológicos y también, pues, obviamente tenerlos en cuenta para el estudio, sobre todo, pues, de las figuras importantes, tanto arquetípicas como también,
para quienes sean teístas o ateístas, pues también como de acercamiento y vinculación, ¿no? Para todo esto, la luna oscura, ¿no? Despierta todos esos temas que queremos ocultar, ¿no? Nos hablan, nos saca, ¿no? Todo aquello que nace con el instinto, esa parte del ser humano que lo sigue haciendo humano, ¿no? Que a pesar de su intelectualidad sigue respondiendo a los estímulos y motivaciones, ¿no? Que lo rodean, sí o sí, ¿no? Entonces eso creo que es algo que valorar y algo que destacar sobre todo de temas como esto y conceptos como ello, ¿no? Que el caos, la oscuridad, la otra fase de la luna, ¿no? Forman parte de nosotros no solo como conceptos académicos, sino también como conceptos arraigados dentro de la cultura y la sociedad, ¿no? Y entonces, conglomerando un poco todo lo que hemos platicado ahorita, pues nos vamos a encontrar de que la luna está efectivamente ligado con todo aquello que el hombre quiere ocultar de sí mismo, pero al mismo tiempo de que trata de ocultarlo, hay esta justa corriente femenina del nocturno femenino que no trata de ocultarlo, sino que trata de hacerlo visible, de trabajar con ello. Es así como nacen también las doctrinas ocultistas, ¿no? Que tratan de develar aquello que no se encuentra visible al ojo humano y que necesitan justamente del intelecto y de la confrontación, no únicamente del intelecto, sino del espíritu para poder comprenderlas. Justamente Kat lo mencionaba, el concepto de luna oscura, da raíz a muchos caminos dentro de la brujería. ¿Por qué? Porque la brujería per se es un oficio femenino, es un oficio que necesitaba ocultarse y por ende iba a ser un aspecto nocturno, iba a ser un aspecto lunar, ¿no? La luna, de hecho, es la patrona en muchísimos paradigmas y en muchísimas culturas de las brujas, de los nigromantes, de los necromantes, de los adivinos. Vamos a encontrar que, por ejemplo, gran parte de los encantamientos que Circe o Medea realizaban se van a realizar en el ámbito nocturno y de esta forma nace lo que viene siendo el culto sabático, ¿no? El culto sabático es toda esta idea de la cabalgata nocturna, del vuelo de las brujas, del uso del ungüento sabático, de la reunión en el aquelarre. Por eso es que el aquelarre se hacía de noche justamente, ¿no? Porque tenía que ser oculto a los ojos de las personas, ¿no? La luna negra va a tener esta carga también muy fuerte de destrucción, pero no entendido de una forma negativa, ¿no? Porque escuchamos destrucción y se nos viene a la cabeza, no sé, Hulk, Sí, rompiendo todo. Sí, sí, a lo pendejo, ¿no? Rompiendo todo a lo pendejo. No, o sea, es esta destrucción en el entendimiento alquímico del solve et coagula. O sea, para poder transmutar, primero tienes que destruir, para que de aquello que destruyes, rescates lo que vale la pena y construyas nuevamente a partir de aquello que destruiste, ¿no? Es la deconstrucción de la persona al final de cuentas. Es un caos, efectivamente, porque no se ve, pero no por ser invisible quiere decir que el caos es caótico. Dentro del mismo caos hay un orden y de hecho hay una ciencia que lo estudia que se llama la entropía, sí. ¿no? Que justamente enfoca sus estudios a ver cómo dentro del caos del mismo universo hay un orden, ¿no? Un orden que le da sentido a todas las cosas que hacen, que hacen que pues el universo se mueva, ¿no? El hecho de que todo es lo que está destinado, bueno, más bien de que todo lo que nace está destinado a morir, también es uno de los aspectos de la luna oscura. Y como bien también nos comentaba Kat, pues vamos a encontrar que en el árbol clifótico, en el árbol de la muerte, que es justamente la sombra del árbol de la vida que conocemos comúnmente como Cábala, pues vamos a tener estas primeras 4 esferas, ¿no? Que son Lilith Malkut, Gamaliel, Samael y
van a perdonar mi francés, pero la séptima clifa siempre me cuesta mucho trabajo decirla, que es Arapsarak. Arapsarak. Ajá. Sí, Arapsarak. Arapsarak. Y pues justamente estas 4 clifas que son la entrada al árbol de la muerte, pues es un triángulo que va a venir a representar pues la vulva y son todos los procesos autodestructivos. Kat nos puede explicar esto todavía muchísimo mejor. Ahora, hay algo muy interesante porque al estar en medio y tener una configuración yesódica en sí, vamos a encontrar también que además se asocia al aire porque es el elemento de la síntesis. Vamos a tener en ambos extremos que en el árbol cabalístico surge de Hod y Nexag, y de estos dos vamos a tener esa síntesis, ¿no? De entre fuego y agua. Fuego en Nexag y agua en Hod, que pareciera que en el árbol constantemente como que se hacen espejos, pero así es como se va transmitiendo esta parte de la energía o se va distribuyendo esta parte de la energía en el árbol cabalístico. Entonces, el hecho de que se encuentre en el pilar medio va a tender como que a ese equilibrio. Por eso también va a ser esta parte del fundamento, en donde se le va a tratar de dar forma. Y después, o sea, todos esos procesos creados, tanto naturales como no naturales o creados por el ser humano, van a tener ese fundamento en Yesod para después poder tener esa forma, como decirlo, material. ¿Ah? Hay una caída tal cual en materia y necesariamente pasa por Yesod. Entonces, digamos, de cierta forma que en Yesod, entre Yesod y Malkuth vamos a tener varios procesos sublunares que van a estar como muy estrechamente ligados a tanto en Malkuth como los lugares del sueño en Yesod, ¿no? Están como muy conectados. Y precisamente eso que mencionabas respecto a los cultos, generalmente en los cultos paganos se veía esto, que todo lo que surge en Malkuth, todo aquello que está asociado a esta parte de Malkuth, va a estar conectado tanto a los ciclos como a las estaciones, como a la muerte, como al renacimiento, y todas las deidades asociadas aquí van a tener ese aspecto tanto constructivo como destructivo. En general, este arquetipo de la Gran Madre, al no ser separada en un principio o como fundamento, pues iba a implicar ambas cosas y se tomaba como de una forma natural, como que ese era se absorbía en el culto y se entendía que la madre nutricia también era la madre destructora, perdón, pero justo por eso, porque era a través de ella que volvía a resurgir esa vida, ¿no? En un constante ciclo. Con la introducción de otras religiones, sobre todo aquellas que tienden más hacia el monoteísmo, pues se va a encontrar este apartado en donde se va como separando, ¿no? Esa faceta. Vamos a encontrar como que la madre benigna es la que se va a seguir como que durante los cultos, pero se va a empezar a enfatizar como hacer hacia un lado toda esa faceta oscura, ¿no? Y a entender como que a demonizarla, ¿no? A lo que iba con todo esto es que justo en Gamaliel vamos a tener ese nivel de los sueños astral y el viaje astral y toda esta parte oscura de una forma más salvaje. Entonces, las entidades masculinas que se encuentran en esta esfera, asociadas a esta esfera, van a tender a ser fálicas, 100%, ¿no? Justo por eso, esa misma cuestión de el fecundar, pero de una forma violenta, ¿no? Y aquí también vamos a encontrar aspectos de una masculinidad más salvaje relacionados también con el maestro astado.
Por lo general, en la Wicca, no quiero hablar mal de la Wicca, ni mucho menos, ¿no? Pero como que las vertientes más pegadas hacia nuestra época tienden a suavizar, más apegadas como al New Age, ¿no? Tienden a suavizar esa faceta del maestro astado. Y en realidad el maestro astado es una fuerza violenta porque justo tiende a esa pulsión erótica, ¿no? Y por el otro lado, también vamos a encontrar deidades asociadas hacia el inframundo. Y hay una combinación interesante entre Eros y pues Tánatos, ¿no? O sea, vamos a encontrar esa parte de la pulsión erótica muy asociada a la muerte, ¿no? Que al final de cuentas, pues es tanto la entrada como la salida hacia el siguiente paso, ¿no? O al resurgimiento, ¿no? Y pues nada más. Creo que Antes de todo que esto empiece que a desvariar. creo que todo esto que mencionas tiene un gran carácter iniciático, ¿no? O sea, creo que es como un proceso y conceptos que te adentran mucho a la iniciación, justamente, que es cuando o eres un ser reproducible o ya eres alguien que dejó atrás lo que era, ¿no? O sea, que eran justo estas convivencias entre la muerte y lo erógeno, que era la pulsión de vida, que es, ¿a qué me refiero con iniciaciones? También un poco los rituales de paso, ¿no? Que obviamente dan a una poca de metáfora, pues, el amanecer o el resurgir del humano, ¿no? Que a veces era de niño a hombre, a veces era de niña a mujer, que a veces es de alumno a maestro, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que es muy importante también destacar que esos conceptos están muy apegados a tanto al estudio y práctica ocultista, ¿no? Y por aquí justamente Ale Coronado nos pregunta que entonces, que una práctica sea ocultista no significa que se debe ocultar el conocimiento, sino que se revele lo que está oculto. Hablando herméticamente, el ocultismo, la definición de ocultismo es revelar aquello que yace detrás del velo. O sea, para los ocultistas, nosotros nos encontramos con un velo en los ojos que no nos permite ver más allá de lo material, de lo tangible. Entonces, las doctrinas ocultistas, las diversas doctrinas ocultistas, sin importar el paradigma, lo que trataban de hacer era quitar ese velo de los ojos para que a través de los sentidos y de los estados de gnosis, el practicante pudiera acceder a ese mundo intangible para poder recopilar el conocimiento que ese mundo intangible tenía para dar. Y de esta forma nacen muchísimas doctrinas ocultistas. La teosofía, la Golden Dawn, se dice también que, por ejemplo, los templarios fueron como de los primeros ocultistas, aunque ahí yo tengo como mis reservas porque eran excelentes para acumular riquezas y ocultarlas, pero fuera de ahí no hay como que algo escrito verdaderamente que hayan aportado de valor a las doctrinas ocultistas. Sin embargo, de ellos descendieron los rosacrucianos y posteriormente lo que conocemos hoy en día como la francmasonería, ¿no? Vamos a encontrar también a muchos grandes ocultistas como Aleister Crowley con el telema, a Eliphas Levi, que a través de Dogma y Ritual de Alta Magia trató de dar una explicación muy fuerte de la cadena de causalidad, ¿no? De cómo las acciones pueden tener impactos mediante el empleo de la magia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que el conocimiento siempre va a ser acaparado, ¿no? Y entonces, si a alguien le costó mucho trabajo poder quitarse ese velo para poder acceder a lo intangible,
pues se va a dar cuenta de que no todas las personas van a tener las mismas capacidades para hacerlo, y es cuando surgen las órdenes iniciáticas, ¿no? Solo a través de ciertos procedimientos, solo a través de cierto trabajo que ya estuvo comprobado por aquel que accedió a la doctrina oculta en primera instancia, va a proponer, es que se le va a revelar ese conocimiento a la persona. Entonces, ahí ya se empieza a considerar el ocultismo como hermético, pero hermético en cuanto a sellado, a no accesible, a tipo de estos toppers que cierras al aire y son herméticos para que no se te eche a perder lo que está dentro del topper. Eso es lo que van a hacer ciertas órdenes iniciáticas. Guardar justamente en estos contenedores herméticos el conocimiento para que solo los iniciados tengan acceso. Pero originalmente el ocultismo es quitar el velo para ver más allá de lo visible, ¿no? Sí, y que al final de cuentas termina siendo esto que están comentando, pues, una figura meramente lunar, porque si nos ponemos a pensar un poquito en la simbología que trataba un tanto la Golden Dawn y nos remitimos a esta parte del tarot Rider-Waite-Smith Coleman, vamos a encontrar que quien guarda ese velo es la sacerdotisa. Y no por cualquier cosa, la sacerdotisa no es la luna, la carta de la luna no es la luna. Y vamos a encontrar que la luna en sí, Levana, está en la sacerdotisa. Y la sacerdotisa es quien, pues, discurre, ¿sí es discurre? Revela, ¿no? Quita ese velo. El Es a velo. través de ella. Ajá, ella es quien guarda esa parte, ¿no? Entonces, justo sí, se vuelve en parte una figura iniciática. Aparte, hablando justo de la sacerdotisa, es muy bonita la analogía que encontramos en la carta y el simbolismo, porque es justamente la sacerdotisa pisando la luna con estas dos columnas, con el velo, que el velo está cubriendo el mar, ¿no? Entonces, también hay que comprender que la luna oscura, que es la magia, que es la brujería, que es lo astral, que es lo onírico, que es el culto sabático, que es incluso también el camino torcido, el cerco, todo este tipo de cuestiones, está estrechamente en contacto con el mar. Sí. No únicamente por el inconsciente, sino el mar como el útero de toda la vida, ¿no? Así es. Así es. Y además de eso, el hecho de que esté en tanto las columnas, Jackie ni Bojas, ¿no? Que ella se encuentre justo en el medio, es que está recibiendo tal cual, está fungiendo como un recipiente, literal, una copa. Como lo mencionábamos el episodio pasado, ¿no? Con esta parte del Vinum Sabati, el hecho de que tenga esta parte de asociarse con un cáliz es justo por eso, porque de alguna manera está recibiendo todos esos influjos que vienen desde Keter y que atraviesan justo el pilar medio. Ella se encuentra en el pilar medio y de hecho detrás de ella en el velo se encuentran se muestran 8 granadas, la novena es ella, o sea, hay un simbolismo fuertemente ligado a la parte del inframundo, a la muerte y justo también a esta parte de los ciclos. Por eso ella pisa la luna y además de esto, como bien mencionabas, ¿no? Este ondear tiene que ver con toda la parte del ritmo, con toda la parte de los ciclos y esos influjos astrales, ¿no? Entonces es bastante rico esa simbología y que tiene que ver específicamente con esto que estamos hablando sobre develar, ¿no? Sí, develar. Siempre me confundo. Develar, sí, develar lo Develar oculto. ese velo, ¿no? Oculto. Sí. Y pues igual
esto que mencionaba Bat, por ejemplo, que también es muy interesante ver cómo la noche está justamente ligado a estos impulsos tanatoeróticos y cómo todas las entidades femeninas nocturnas que van a estar asociadas a la luna negra justamente tienen esta dualidad, ¿no? Lo tanático y lo erótico, los súcubos, las lamias, todas estas entidades femeninas de distintos panteones, de distintos paradigmas. Y a mí personalmente, Bat nos sacará ahorita de la duda, pero esta cualidad tan maravillosa que tiene la luna negra de unir lo tanático, lo erótico, la vida, la muerte, o sea, todo lo que es lo dual, ¿no? Eh, de todas las deidades femeninas nocturnas asociadas con el caos, la destrucción y el inframundo que al menos nosotras hemos trabajado y que hemos investigado, personalmente, de manera iconográfica, creo que Hel lo cumple con todo. O sea, el hecho de que justamente Hel sea esta diosa mitad vida, mitad muerte, ¿no? Esta niña bonita de un lado, este esqueleto del otro lado, es como la representación exacta de esta dualidad, ¿no? Sí, y muchas veces dentro de como la visión popular que se tiene como sobre todo de la vida post-mortem o eh, lo que hay después de la muerte, mejor dicho, dentro de lo nórdico, muchas veces, yo creo que ahorita ya se ha hablado más, ya se ha extendido más el tema, pero se habla mucho, por ejemplo, del Valhalla, ¿no? O de mundos o territorios como de gloria, honor, etcétera. Sin embargo, a Hel se le da el reinado de los 9 reinos infraterrenales, ¿no? O sea, debajo muchas veces la gente cree que el árbol de Yggdrasil es como un igual al árbol clifótico y por ende dicen que estos 9 mundos es como la clifa, ¿no? La Sefira y la clifa, como una especie de espejeo. Sin embargo, estos 9 mundos son una especie de raíces, si lo queremos ver así, ¿no? Que no hay ramas, no hay árbol, si estas raíces no lo arraigan, ¿no? Entonces, este mundo usualmente está muy relacionado también con lo ancestral, ¿no? Está muy relacionado el reino y con la expiación también de algunas trampas del ego que por ahí le dicen, ¿no? También. Y más allá de, por ejemplo, de que este infierno signifique una especie de castigo, como hell en inglés lo tenemos estipulado, este reino es un espacio, estos reinos, estos pasajes, es un espacio precisamente para pagar las deudas que en vida no hiciste, ¿no? Y después de ello, o sea, no es una condena eterna, sino que después de esta expiación, por así decirlo, o depuración, que es un poco también lo que decía Ingrid, ¿no? Esta cuestión también de la disolución y esta cuestión de la limpieza un poco, que está también muy relacionada a la menstruación, si nos damos cuenta, ¿no? Genera un órgano, el cuerpo, que al final de cuentas, cuando no es utilizado, se tiene que expulsar para que no se pudra dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, porque el endometrio es un órgano. No es como piel muerta, no es un coágulo, es un órgano que crea tu cuerpo mes tras mes para que justamente pueda adaptar al embrión o a lo que esté gestándose. Sin embargo, la relación de vida y muerte dentro de, por ejemplo, este paradigma con Hel es bastante, es bastante interesante, ya que es una deidad a la que también se le encomienda a uno cuando quiere, no sé, por ejemplo, fertilizar tierras, cuando quiere que el tiempo sea menos hostil con uno, ¿no? O sea, a pesar de que sea justamente una deidad de muerte, la muerte y lo muerto está debajo de la tierra. Y como al estar debajo de la tierra, pues obviamente también puede agir sobre lo que nace de ella. Por eso también muchas veces, por ejemplo, a la Huldafól, que también se llegan a relacionar con Hel, a los Alfar, que son los elfos, el Alfablot, que es justamente esta festividad o estas ofrendas que se rinden a los elfos, pero también a los ancestros.
Y justamente va esta correlación de que la gente escondida, que Hel, que es también alguien escondido, Haliad, ¿no? Es algo escondido, tiene mucha relación con lo que no vemos a primera vista, ¿no? Y en aquello es lo intangible, que pueden ser ancestros muertos, seres sobrenaturales, espíritus, ánimas, etcétera. Entonces es muy interesante también cómo también estos paradigmas, ¿no?, precristianos nos plantean una nueva visión de la, no es nueva, sino una diferente visión sobre la muerte, ¿no? Que esto también puede dar fertilidad, que esto también puede enviarte mensajes, sabiduría, te puede acercar a la familia, etcétera, ¿no? Entonces, también como dice Kat, ¿no? O sea, este tema del onírico es una gran herramienta también dentro del uso tanto de la nigromancia, que es como el estudio de las prácticas con los ancestros y las ánimas, y también, pues obviamente, los trabajos dentro de la magia en general, ¿no? Creo que también si nos alejamos del astral y del trabajo dentro de estos hilos, pues es muy difícil que realmente nuestras prácticas, pues, ceremoniales realmente tengan un peso, pues, tangible, ¿no? Que es realmente lo que queremos hacer, manipular un poco la realidad desde adentro hacia afuera, entonces, y de fuera hacia adentro también, porque es bilateral esa cuestión, ¿no? Entonces, es muy interesante esta perspectiva también con Hel, que Hel se le da como varias como topónimos, se le dice, ¿no? Y esto es muy curioso, sobre todo dentro del estudio de la mitología nórdica, ya que el autor de la Edda, ¿no?, de la Edda poética, que fue Snorri, nos otorga como un acomodo de lo que él entendía de ese entorno, pero eso mismo nos ayuda un poco a abrirnos el panorama y a ver las diferentes caras, ¿no? Saber que hay un poco más allá de las letras y que justamente la muerte y la personificación de la muerte era femenina y que la personificación de la muerte también podía otorgar de bendiciones a la tierra, ¿no? Porque ella gobernaba debajo de esta. Entonces, por lo tanto, también podía hacer florecer las cosas, no solo matarlas, por así decirlo, o abrazarlas cuando murieran. Entonces, esta frontera que se tiene, ¿no?, entre lo intra o infraterrenal y lo superior, ¿no?, lo tangible, lo objetivo, está muy estrecha, muy vinculada. Por eso también no era de que todos los nórdicos quisieran morir todo el tiempo, ¿no? Pero no les temían a la muerte, vaya. A mí me suena que sí que se querían morir todo el tiempo. Pero bueno, entonces, ya con lo que hablamos hoy, vamos dilucidando un poco más qué es el femenino nocturno, ¿no? Ya podemos ir enlazando un poco lo que hablamos justamente el episodio pasado, que el femenino nocturno va ligado con la brujería, va ligado con los conceptos cíclicos, vida, muerte, renacimiento, con el caos, con la destrucción, pero no la destrucción entendido como un hecho al azar y sin justificación, sino como el proceso alquímico de disolver y volver a coagular. Y Bat ahorita mencionó algo bien interesante que es la sangre, justamente de lo cual hablaremos en nuestro siguiente episodio. Y si ya no tienen algo más que aportar, algún otro comentario, yo creo que vamos cerrando nuestro episodio de esta noche. Ya no hay Todo bien. preguntitas. ¿Más Todo bien. preguntas? Bueno, pues con esto efectivamente vamos a concluir nuestro episodio. Agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron en este live y a los que nos van a escuchar y ver en diferido. Ayúdennos a esparcir el conocimiento sobre el femenino nocturno. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Las Hermanas de la Noche, en Instagram, YouTube y Spotify con nuestro nombre de usuario que es @Hermanas de la Noche. Nosotros nos volvemos a ver dentro de 15 días en nuestro siguiente episodio y pues ya se la saben, síganse manteniendo bien extraños.